Buenas tardes, un abrazo para todos y para todas. Bueno, un sábado más, como saben, me he propuesto pues hacer una especie de charla. Esta vez intentaré serla un poquito más reducida y sobre todo menos densa que la anterior. Espero que la primera fue una prueba. Muchas gracias a todos aquellos que se han puesto en contacto conmigo. Y un saludo para mi compañera Yolanda, un abrazo. Gracias por entrar. Pues un abrazo para todas aquellas personas. Gracias por haberme, pues nada, escrito, dándome las gracias. Y también, sobre todo, a aquellas personas que pues tuvieron a bien llamarme para que corrigiera algunas cosas. Por ejemplo, ya, ya aprendí a darle un poco la vuelta a esto para que no se vea al revés y no se vea que ustedes puedan leer bien lo que les voy a ir trayendo. Antes que nada, me gustaría pues felicitar hoy el cumpleaños a Mónica Daria, que hoy está cumpliendo años, ya está trabajando, no sé si me estará viendo, pues para ella, feliz cumpleaños de este que te habla y que bueno, que vamos a intentar sobre todo pues entretener y darte pues un regalo, que es una charla hablando sobre misterios. Un saludo a todos los que me están saludando y etiquetando. Bien, hoy la charla, sé que había dicho que era la de pirata, ¿vale? La de pirata la estoy todavía trabajando para que se pueda ver, pero como muchos me escribieron para decirme que hablara sobre temática de Canarias, decidí pues hablar de un tema pues a lo mejor que sí, que en el mundillo lo conocemos, pero que a lo mejor para mucha gente, para muchos profanos, y que no están muy duchos en la materia, pues son desconocidos, que son nuestros animales mitológicos, los animales mitológicos que estamos en Canarias. Podría haber hablado de seres y haber metido en el saco a muchísimo más cosas, pero he intentado, pues, digamos, no hacer ningún top 10, ni hacer, ni son los más, a lo mejor, quizás sean los más importantes, pero lo que he querido hacer pues, un pequeño esbozo sobre lo que es nuestra mitología, ¿no? La mitología de Canarias. Verán que compartimos muchas cosas con otra gente. Así que, si están ustedes preparados, les voy a dar un poquito, pues bueno, voy a hablar un poquito sobre animales mitológicos. Hoy que nada, pues quiero darle un fuerte abrazo al compañero de programa Gustavo Sánchez, que fue el que me puso en la pista sobre muchos de estos animales. Es verdad que he hecho una criba, he intentado pues elegir 4 o 5 y que esto no se nos disparará a mucho tiempo. Y un saludo para todos mis compañeros de Crónicas de San Borondón. Ellos pues han sido como los baluartes, en este caso el amigo José Gregorio González, Fernando Hernández, David Heilen y como digo Gustavo Sánchez, han sido los grandes, digamos, los grandes adalides y los que han, digamos, extendido, y sin olvidarme de mi querido hermano Luis Javier Velasco, al cual le mando un abrazo muy fuerte, que lo nombraré en esta charla. Pues bueno, ellos son los que, digamos, han condensado todas las historias que les voy a contar. Quizás me centre mucho en La Gomera, porque es el lugar donde vivo y el lugar donde pues más historias he recogido. Así que aquella gente de otras islas, disculpen, perdonen, pero es el tema que más domino. Intentaré pues suavizarlo con otras historias de otras islas. Así que antes que nada, hoy todos los libros que les voy a recomendar los seguiré sacando. Primero va este que está por aquí, El monstruo, Bestias insólitas y seres criptozoológicos de Gustavo Sánchez Romero. Este libro, que también Encantamiento, Ánimas y Planetos de Joaquín Carrera. Un libro, digamos que son esenciales para entender mucho de lo que estamos hablando. ¿Vale? Luego tendremos por aquí la otra, este libro en el que participo, ¿vale? Es un libro en el que todos los compañeros de Crónicas San Borondón trabajamos. Yo cuento también un ser que aparte que estará, hay varios seres que vamos a ir hablando aquí. Y luego, pues, el gran libro de la criptozoología, escrito por 3 compañeros, José Gregorio González, el amigo Gustavo Sánchez y David Heiler. Pues para todos, bueno, vamos a empezar con eso.
vamos a empezar con esto. Un momentito que me voy colocando aquí bien. Como aquellas personas que han venido a charlas o han venido a ruta o que han ido con otros compañeros a ruta, sabrán que Canarias pues, es un crisol de cultura. En ella, pues, digamos, podemos encontrar pues, numerosas leyendas que compartimos con otros lugares del planeta. No solo ya de la península ibérica, sino también con el norte de África y que compartimos también pues, con América, por ejemplo, y con el resto de Europa. Esta es la primera historia que les voy a comentar. Aquellas personas que vayan a Tegueste o que sean de Tegueste seguramente la habrán escuchado. Habrán oído hablar del pájaro cochino, tal cual. El pájaro cochino es un ave que, según cuentan los testigos, rondan las casas. Y siempre que aparece el pájaro cochino tiene como una especie de lamento, una especie de cantar cadencioso que, digamos, barruntaba o que traía malos augurios. Sería, digamos, como una especie como un heraldo del infortunio. Sabiendo que el ave aparecía, digamos, podríamos saber que en aquellos momentos alguien del pueblo o alguien cerca de la casa pues moriría. Esa cuestión, ese pájaro de mal agüero, nosotros, por ejemplo, aquí en La Gomera lo tenemos a través de las corujas, ¿no? de esas lechuzas, de la lechuza común, que digamos cuando en casa de algún enfermo, lo sabemos, he recogido algunos testimonios, sobre todo en la zona de Veguepala, cuando en aquellos momentos, por cierto, un saludo a la hermandad de los cazadores del mamut, a mi amigo Nacho que está por ahí. Bueno, pues como les comentaba, en la zona de Veguepala, pues me habían comentado que cuando una lechuza, digamos una coruja, se posaba en casa de algún enfermo, sabía que el enfermo, pues, pocas horas o pocos días le quedarían de vida. Digamos que también era como una especie de animal que traía ese infortunio. Como le digo, el pájaro cochino, es verdad que yo sepa, no hay, no sé si habrá en algunos lugares más de Tenerife. Sé que se concentra en el Valle de Tegueste, Tejina, Valle Guerra y algunas también, algunas manifestaciones, pero siempre se cuenta eso. Este ave, digamos, se entronca o es muy similar a dos aves. He cogido dos, pero sobre todo de Galicia. Verán por lo que les voy a comentar. Una vez que entran los árabes, ¿no? Los árabes, pues digamos, aplican como si fuera una especie de capa de asfalto sobre los antiguos hispanorromanos que vivían en la antigua Hispania. Digamos, van empujando a la población hacia la que es la cordillera cantábrica. Bueno, esto solo sabemos por la historia. Una vez que se va reconquistando, en muchos lugares, por ejemplo, se va colocando, digamos, gente desde la retaguardia, gente que está atrás, se va poniendo en zonas de vanguardia, sobre todo en zonas fronterizas que quieres mantener habitadas y sobre todo que quieres mantener defensivamente. Por eso lo podemos ver entre la conexión, Galicia-Extremadura, por ejemplo. En Extremadura hay un pájaro muy parecido que se llama el pájaro guarro, y en el norte, en Galicia, en la zona de Lugo, hay una zona de un ave que se llama la abeloína, y en algunas zonas de Galicia se llama también la cabra do monte. Tienen connotaciones muy parecidas, no iguales. Un cantar como una especie de un ululeo así como muy, muy cadencioso. Bueno, como les comentaba, pues se parecía. Hay una compañera, una amiga que se llama Israel Espino, a la cual le mando un saludo desde La Gomera. Ella me contó, y bueno, aparte ha tratado, tiene varios podcasts al cual les recomiendo, habla sobre el pájaro guarro. El pájaro guarro también es un pájaro, en los tres casos que le voy a comentar, pájaro cochino en Canarias, pájaro guarro en Extremadura y la abeloína o cabra do monte en Galicia, todas tienen una característica que es que la morfología no se les parece, no coincide. La gente sabe que es algo como un ave, algo que revolotea, que oyen un poco el movimiento de las alas, pero
digamos, no hay un patrón común. El más que podemos tener es es el que recoge Israel Espino, que es este es el ave guarro de Extremadura y que se parece muchísimo, digamos, en el funcionamiento a nuestro pájaro cochino. Que es, pues bueno, como sabemos, las aves siempre, desde tiempos inmemoriales, pues siempre se han, digamos, se ha representado como el mensajero de los dioses. Lo tenemos prácticamente desde Zeus incluso hasta aquellos que les gusten, pues, digamos, toda la saga mitológica nórdica. Los mensajeros de Odín son dos cuervos que, digamos, incluso se despían. Ese hecho de aves que traen el infortunio, sobre todo son de aves que, digamos, merodean anoche. Aquí en La Gomera, justo enfrente donde yo me encuentro, enfrente de nosotros se encuentra el mayal. El mayal, a la cual las descripciones se les conoce como, los mayales son como una especie de entidades diabólicas, digamos, que aparecían. En el norte de África tenemos constancia, gracias a varios estudios digamos, antropológicos hechos por franceses a mediados del siglo XIX y principios del XX, sobre todo en la zona de la Cabilia y en algunos momentos del Rif, pues hablan también de una especie de seres, ¿vale? De seres como, digamos, antropomorfos, ¿vale? Siempre se le pintaba con algún tipo de pintas de animales, ¿vale? Que, digamos, hacían un trato. Para tú entrar en esas tierras sagradas, un territorio sagrado, tenías siempre que dar como una especie de pacto. Aquí en La Gomera tenemos ese lugar, en el Mayal. Hasta los años 50, y aquí quiero, pues digamos, Víctor Suárez, que fue, digamos, pues alguien que fue el primero en La Gomera, que recogió toda la temática de misterio de la isla. Escribió obras de teatro. Yo creo que una persona a la cual, siempre lo he dicho, creo que le debemos un homenaje, ¿no?, a todas las personas que nos gustan este tema. Bueno, Víctor Suárez escribió un libro en el que hablaba de cómo en los años 50 hubo un plan para, digamos, cristianizar el Mayal. El Mayal se le llamaba el Mayal, hoy se le llama el Cristo. O sea, todos lo hemos conocido desde los años 60 para acá como el Cristo. Ahí se levantaba un Cristo de unos 25 metros. Él hablaba de que aquello se tuvo que, digamos, que cristianizar, poner allí en aquel momento una especie de escultura, un Sagrado Corazón, como una especie de elemento protector. Hay 4 cruces de San Sebastián para, digamos, proteger a San Sebastián de cualquier tipo de mal. Las 4 cruces fueron puestas en una epidemia que hubo en la isla, una epidemia de peste que hubo en el siglo XVIII y luego una de tuberculosis en el XIX. Bueno, pues en esa zona, les estoy comentando esto porque allí habitaba muchísimos cuervos. En momentos en que había un fallecimiento, tenemos constancia de que mujeres enlutadas de negro subían a lo que era hacia la montaña. Allí prendían hogueras de densos humos y lo lanzaban al aire, como una especie para aplacar, digamos, a estos demonios, a estos mayales. Y ahí se encontraban los cuervos a los cuales aquí no tengo constancia, pero sí en algunos lugares de Canarias a los cuervos, digamos, se les daba de comer, se les llevaba algún tipo de despojo, algún tipo de carroña, como para mantener aquellas aves, digamos, alejadas de los bloques, digamos, de los núcleos urbanos. Todo esto que les he comentado es por el hecho ese de que el pájaro cochino, ¿no? Digamos, no se sabía bien qué era, pero cuando aparecía se sabía que alguien iba a morir. En La Gomera teníamos, pues, las corujas, como en otras partes de Canarias. Digamos, eso nos entronca, pues bueno, pues digamos, con esa, digamos, con nuestra herencia galaico-portuguesa, o sea, del norte de Portugal y gallego, que muy posiblemente se establecieron en las zonas, o algún extremeño, se establecieron en zonas de Tegueste y, digamos, trajeron
pues ese folclore, digamos, trajeron ese folclore que se fue, digamos, conjuntando con leyendas locales. Aquí en La Gomera, como les comento, cuando suban al Mayal, verán que ahora está cerca ahí el Pirs y ha vuelto otra vez pues a ver unas grandes colonias de cuervos. Así que bueno, a lo mejor hemos protegido, estamos haciendo una protección a San Sebastián, digamos en este caso, en vez de ponerle, llevarle carroña, a lo mejor de llevarle algún despojo, pues poner allí el Pirs. Así que les comento, el primer caso, si como quieran, si alguien quiere pues darse una vuelta por Tegueste, cuando podamos salir de este, digamos, de este confinamiento, bueno, pues se pueden dar una vuelta por la noche a ver si ven ustedes al pájaro cochino. Bien, el otro caso que les voy a comentar, esto ya sí nos metemos un poco más en materia, sobre, digamos, las diferentes manifestaciones de animales que se ven en las Islas Canarias. Aquellos que tengan la suerte, cuando vuelva a repetirse, de momento que salgamos de este confinamiento, a gente que esté en Gran Canaria o que vayan para Las Palmas de Gran Canaria, les recomiendo que vayan al Museo Canario, que está allí en el barrio de Vegueta, y que en una de las salas puedan ver toda una especie de figuritas de representaciones de animales. Y sobre todo sobresalen dos: los perros y los cerdos, los collinos. Por ejemplo, como este que tengo aquí. Bien, sabemos, y este es uno de los animales más, digamos, mitológico que hay en Canarias, se encuentra, fue recogido en las Islas del Hierro. Ahí se habló de un animal llamado el aranfaibo, que era una especie como de cochino, que vivía en una cueva y el cual pues había que darle alimento para que, digamos, sirviera de intermediario. Ese animal, según la descripción, era como un ser antropomorfo, mitad hombre, mitad cochino, que, digamos, tenía un bastante mal genio, ¿no? Y había que, solo podía ir alguien que conociera, digamos, los ensalmos para mantenerlo a raya, llevarle un tributo, y él hacía de intermediario entre los dioses, ¿vale?, para que pudiera llover. Como sabemos, el Hierro, debido a su orografía, al ser una isla bastante más joven y, digamos, muy elevada, no permite que las capas freáticas almacenen demasiado agua, y una isla que adolece a lo mejor de cursos de agua fresca. Eso lo sabemos, de ahí que la leyenda del árbol santo del Garoe. Bueno, pues Aranfaibo sirve como esa conexión, como ese intermediario, ¿no? Es como una especie, en el norte de África, los árabes le dieron un nombre a este tipo de seres, ¿no?, que son los jinns, ¿no? Nosotros lo conocemos por genio, ¿no? Una especie de entidades, digamos, no sé si decirle demoníaca o angélica, que, digamos, hacían tratos con los humanos. Ahí vuelvo otra vez al Mayal, para hablarles de ese tipo de trato que había que dar, digamos, para poder acceder, digamos, en este caso, a un lugar sagrado donde tú poder hacer tus plegarias. Sería aquí en La Gomera. Aranfaibo, digamos que quedó dentro de la cultura, digamos, pasó de generación en generación, en las diferentes generaciones, y hubo un momento en el que, por ejemplo, en los carnavales, luego les hablaré de los carneros, bueno, pues también en la zona sabinosa se ponían en el martes de carnaval, y digamos, todo lo que es la noche del miércoles de ceniza, salían una especie de rancho con personas ataviadas con caretas de cerdo. Una cosa que ya se ha perdido, pero bueno, no sé si a lo mejor se puede entroncar
con este, bueno, también hay que decir que, bueno, en Sabinosa se encuentra el pozo, ¿no? El pozo de la salud, pero bueno, no lo sé. La cuestión puede ser que a lo mejor en un momento dado se encontraba bueno, digamos que se encontraron este tema de Aranfaibo. Aranfaibo, que también, como les comentaba, en otras islas, en otras islas no tenía ese término de, a lo mejor, de intermediación, porque digamos que habría como una especie de subrama. En este caso estaría ese intermediario, los mayales, Aranfaibo en el Hierro, pero habría otra escala que, digamos que ya entramos en personas, en seres que lo que hacen es proteger lugares y sobre todo de impedir el acceso a determinados lugares. Hablo de los tibicenas, de los huacanchas y de los irguanes en La Gomera, o incluso de los iurenes en La Palma. Esos tres seres, aunque van a ser parecidos, no, digamos, se mantienen alejados unos de otros, y vamos a ir empezando a especificar. En la zona en Gran Canaria, como les comentaba, en el Museo Canario van a encontrar esas dos figuras. Una es figuras de unos cerdos, otras son figuras de perros, y sobre todo el amigo Luis Javier Velasco encontró, digamos, ha peinado Gran Canaria buscando historias sobre perros negros. Los perros negros, digamos, suelen aparecer en noches, en caminos o en algunos lugares, sobre todo aparecen a veces en cruces de camino, y suelen siempre aparecer de manera desafiante. A veces Luis Javier Velasco ha recogido también en el año 49, si mal no recuerdo, recoge un testimonio sobre un hombre, un campesino que al atardecer regresaba a su casa y se tropezó con digamos, con una especie de collino de grandes dimensiones, que incluso le habla y le preguntó si sabía quién era. En aquel momento él hizo como que no sabía y se transforma en una mujer, en una bruja. La bruja le advirtió que de decir algo, él y su familia lo pagarían. Años más tarde, cuando la bruja fallece, él, digamos, tuvo ánimos de contarle a la familia lo que le había pasado en su juventud. Pero los perros negros, como les comento, no solo son, digamos, patrimonio de Gran Canaria. En Tenerife se le llama por Huancancha, y también en la zona del Teide, en la zona de Ucanca, que sigue siendo un territorio mágico donde los haya, aparecía ahí también una especie de perro grande, lanudo, ¿vale?, que vagaba por ahí. Hay testimonios que así se lo avisan. Y aquí en La Gomera, a estos perros digamos, los perros ya dejan de tener cuatro patas y empiezan a erguirse sobre dos. Y aquí se le llaman irguanes, al igual que en La Palma. Y suelen ser una mezcla de perro-hombre, hombre-cabra, cabra-perro, etc. Hay para todo los gustos. Y en La Gomera también aparecen en lugares, digamos, que tenían cierto aroma de sagrado para los antiguos canarios. La historia que les voy a comentar fue una historia que me comentó en su momento Luciano Arzola, una persona que, bueno, les comento, me llegaron un día su sobrino Manuel y me dice: Carlos, deberías de hablar con mi tío. A mi tío le pasó una historia con un perro y me gustaría que la supieras y tal. Fui a Imada, bueno, pues fui, primero porque Arcilia, que es la hija de Luciano, pues así yo creo que una de las mejores carne de cabras del mundo. Y bueno, pues con la excusa de que iba a casa Arcilia, bueno, pues aproveché para hablar con Luciano. Lo que me cuenta Luciano fue tanta que lo que tenía que haber pasado por un rato se convirtió pues casi en varias semanas que fui, cada vez que libraba, pues subía a Imada a seguir con esta investigación. En la primera luna llena de San Juan, o sea, San Juan tuvo en el siglo XX solo tuvo una, perdón, el 23 de junio al 24, pues con una luna llena. Así que digamos que era como una especie de festividad importante.
En la primera mitad del siglo XX, hasta la primera mitad del siglo XX, en La Gomera, la festividad de San Juan era una festividad bastante importante. Se le tenía, digamos, estaba casi a la altura de la noche de Navidad. Digamos, se hacían comidas comunales, se reunían en ciertos sitios, en Alajero, por ejemplo, en la montaña Tagaraguncho, llamada montaña San Isidro, que también fue cristianizada por esta festividad, a la cual se le consideró pagana, o Jerián, por ejemplo, en la Virgen de Guadalupe en Jerián, que también hoy se sigue manteniendo una fiesta, en este caso en el mes de agosto. Bueno, digo por lugares cristianizados. Bueno, pues digamos, estaban esperando en vísperas de la víspera de San Juan, el 22 de junio, sucede algo en el pueblo de Imada. Días antes había muerto ganado, había aparecido ganado muerto por la zona, y se creían que había una serie de perros salvajes que estaban atacando al ganado. Hacen partidas, la gente, pues, digamos, empiezan a hacer guardias alrededor de Imada, ¿vale? Para intentar apresar a estos perros que estaban atacando al ganado. Como les digo, el 22 de junio del año 1900, si mal no recuerdo, 47, estoy hablando de la memoria, no me acuerdo ahora muy bien como les comentaba, en una partida, me estaban haciendo partidas, el 22 de junio, ya era de noche, pasaban ya las 10 de la noche, se oye la voz de alarma que cerca de la plaza de Imada había un grupo con algo. Empiezan a bajar, en este caso empieza a bajar el amigo Luciano Arzola, que en aquel momento era un muchacho, tendría apenas 17 años, 15, 17 años, empieza a correr hacia la zona, y él cuenta que estaba a una altura de unos 20 metros. Luego también me lo comentó, pues, su primo y otro amigo, que digamos que eran los que estaban en esa cuadrilla. Llegamos en un momento dado. Mónica, te felicité por tu cumpleaños antes. Están en una altura de unos 22 metros y empiezan a mirar hacia abajo y ven una escena que es del todo irreal. A un grupo de hombres armados con escopetas y con palos y con lo que habían cogido, y tenían junto a la ermita a un ser que era como una especie de perro. Ellos calculaban que tenía del morro al suelo de alzada unos 2 metros de altura y que estaba en posición de ataque. En aquel momento, aquel que lo conoció sabía que tenía bemoles para eso y para más, sale el que sería el futuro alcalde de Alajeró, Enrique Arzola. Enrique carga la escopeta, apunta, el primer tiro lo da al aire, pero aquel animal no tiene visos de escapar. Vuelve a apuntar y esta vez apunta entre los ojos y le pega un tiro. Aquel perro, aquello lo que fuera, estalla en una gran bola de luz. Y yo le pregunté a Luciano, bueno, ¿qué pasó después? Luciano me dijo que él no volvió a ver la vista atrás hasta que entró en su casa. Aquello fue una comidilla, aquello, digamos, pues se mantuvo ahí, y los testigos, es verdad que tienes que ir ganándote un poquito la confianza, te van contando aquella historia. Lo interesante también es lo que sucede días después, como una semana más tarde. Sucede que en aquel pueblo, pues, hay una especie de lluvia de piedras justo en el lugar donde había aquel suceso, ¿no? Una lluvia de piedras negras. No sé si tiene relación o, bueno, alguno que estaba queriendo hacer una broma, pero bueno, mantenemos todavía la investigación, aunque tenemos 2 testimonios. Nos gustaría que llegaran más testimonios sobre ese tema. Pero bueno, me voy del tema. Como les comento, los perros negros, las historias son muy parecidas a esta que les estoy comentando, a una especie de bestia enorme que está en posición siempre de ataque. De hecho, el término Yuren se puede traducir como el marino o el que gruñe, y nos podemos también trasladar con este tema de perros hacia el norte de África. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. La historia de los perros negros, podemos hablar del DIP en Cataluña, del Urco en Galicia,
Podemos hablar incluso del perro de Baskerville, de Arthur Conan Doyle, en el que Sherlock tiene que ir a investigar una serie de crímenes producidos por un perro en Escocia, en Irlanda. Digamos que en el mundo céltico la historia de los perros negros existe y en algunos lugares. De hecho, incluso hasta Felipe II en su lecho de muerte decía que estaba siendo atormentado por los aullidos de un perro negro que vagaba cerca del Palacio del Escorial. Así que, digamos, los perros negros tienen una connotación, al igual que los lobos en los cuentos infantiles. ¿Por qué? Simplemente porque nosotros, digamos, hace unos 10.000 años, digamos, de que comenzamos, unos 12.000 años en el que el ser humano empieza a dejar el paleolítico, a comenzar el neolítico, a sentarse, empezamos a ser, al igual que aquí en Canarias, éramos comunidades netamente ganaderas. En Europa, todos los grandes depredadores, aquellos que te podían comer a ti, han sido, digamos, exterminados por los antiguos seres humanos. Solo queda uno, o sea, todos no, quedaba uno que era muy difícil de abatir, que merodeaba por las noches y que sobre todo atacaba al ganado, y eran los lobos. En el norte de África también tenemos términos de los lobos. Hay ahora mismo, hace pues unos 4 o 5 años, se avistaron en el Sahara una especie de lobos que se creía extinto, una especie de lobos dorados. Por lo visto, la guerra en el Sahara permitió que estos lobos volvieran, digamos, a la presión humana no ha sido tan fuerte y ha permitido que vuelvan a crecer. Y sobre todo la presencia de yacales. Los yacales por el desierto han bajado hasta la zona del Sahel, pero en aquella época se encontraban a las puertas del Rif. Incluso en el Atlas hay lobos. Todas esas historias, como le comento, al igual que el lobo, ¿no? El ser humano comparte un espacio en el que tiene un enemigo que mata a su sustento y que en algunos momentos lo mata a él. Y alrededor de los perros o de los lobos empieza a construirse todo un término folclórico. Ese tema folclórico nos llega a nosotros en términos de leyenda. Pero que el problema es que hay testimonio hoy en día de gente que está viendo este tipo de apariciones. Por lo tanto, hay ahí como una especie de equilibrio muy, muy sutil en el que tenemos que separar mucho de lo que es la leyenda de lo que es la casuística. Otra historia que me acuerdo, que ahora me acaba de venir a la mente, es el perro Rajita. No puedo decir el nombre porque prometí mantener la salvaguarda de los testigos, pero 3 amigos pescando en el beril de la Rajita, digamos, hay gente que lleva perros porque, bueno, hay a veces ratas en la zona de los beriles que, digamos, se te llevan el pescado. Pues llevan una especie de perros, perros de casa que están atrás de ellos y están pescando. Y de repente empiezan a oír los gemidos lastimeros de los perros. Los perros están asustados. Se dan la vuelta, empiezan a mirar a ver qué era lo que le estaba, digamos, asustando a los perros. Y de repente uno de ellos ve a una especie de perro enorme que está gruñendo, o sea, está en posición de ataque hacia ellos. 2 de ellos, sin pensárselo, se tiran hacia el mar. Otro, como buenamente puede ser, esconde tras unas piedras y de repente ven a aquel animal subiendo vertical por la montaña y desaparece. Nunca han vuelto a ir a pescar allí. Pero como les comento, ¿no? Dentro de todo ese folclore del miedo que hay hacia que tu ganado muera, hoy por hoy todavía se sigue manteniendo en muchos casos. Como les comento, y búsquenlo por favor, al amigo Luis Javier Velasco, e incluso en muchos audios que tienen ustedes hospedados en ebooks, por ejemplo, de Crónicas de San Borondón, van a oír testimonios en primera voz sobre la presencia de estos perros. Pero como les comentaba, son los perros, ¿vale? Estos son los perros negros, digamos, los tibicenas, los huancanchas, o vamos a poner aquí, bueno, perros negros en La Gomera. Gente como, digamos, ciertos protectores, gente que protegen un lugar.
Algo que se me había olvidado decirles es que en Imada, ¿vale? En Imada, la plaza, antiguamente se le llamaba el bailadero de las brujas. De ahí lo dejo, ¿vale? Así que digamos que, como dice el amigo Fernando Hernández, también miembro y compañero de Crónica San Borondón, los perros negros, ¿vale? Digamos, lo único que están es, siempre aparecen lugares mágicos o lugares de los antiguos, digamos, de los antiguos canarios, y que aparecen ahí, digamos, de manera de protección para que no pase. Pero les voy a hablar sobre el segundo ser, y aquí me vengo para La Gomera. Voy a hablarles del Irwán. Un ser que para mí, pues, digamos, me encanta, digamos. Y esto, pues, nos va a entroncar también con digamos, con toda la tradición de historias y de leyendas que hay en Europa y en el norte de África sobre los ogros, ¿vale? Aquellos que también les gusten bastante la mitología sobre todo que hayan leído a Tolkien, pues bueno, pues los orcos, ¿vale? Los orcos, digamos, las mesnadas de Sauron, ¿vale? Pues, digamos, vienen originariamente por estos ogros. Los ogros, digamos, en el norte de Europa y también en el norte de España, son seres protectores de la naturaleza, en este caso, ¿no? Digamos, hay como dos tipos, ¿no? Hay como seres protectores, gente que protege, que, digamos, también protegen los bosques, los animales, y otros porque son una especie son bastante cabroncetes. Y a estos, digamos, como una especie de cabroncetes son los que tenemos por aquí. Como les digo, suelen ser animales bípedos, mitad hombre, mitad perro, mitad hombre, mitad cabra, mitad perro. O sea, tiene como unas combinaciones como si fueran, pues, Mr. Potato, ¿no? Que puede ir intercambiándole cosas. Hay historias, por ejemplo, aquí, les repito, siento amor hablarles mucho de La Gomera, pero es lo que más conozco. Aquí cerca, en la punta Majona, hay testimonios de cazadores que se tropezaron con una especie de hombre con cabezas de perro. Ellos perseguían, digamos, pues imagínense, van persiguiendo a una presa y de repente aparece a lo lejos una especie de hombres por allí, en un lugar donde no debería haber nadie porque no hay caminos amarillos. Y al poco que siguen caminando, digamos que con una velocidad abismal, casi instantánea, se les presentan delante y se van. Eso está recogido porque los testimonios están en Hermigua, pero hay que seguir profundizando sobre eso. Pero hay otros casos, por ejemplo, el caso en el cementerio de Arure, también aparece otra figura. Uno de los panaderos también dijo y comentó haber visto una figura bípeda enorme en medio de la carretera, en esa bruma, en ese raso. Y sobre todo también digamos, un poquito más arriba, en Imada, tenemos también el caso de Monai. Monai, y esta es una leyenda que recoge José Pereira López, el que hizo los topónimos de La Gomera. Monai, digamos, hay como 3 Monais en La Gomera, que sepamos. Está el Monai de los Moriscos, el Monai de Arure y otro Monai cerca de la zona cerca de la zona de Tamargata. Monai de los Moriscos, bueno, algún día les contaré la leyenda, pero nos vamos a centrar en el Monai de Arure. En el Monai de Arure se dice que es Monai, ahí donde el diablo arrastró a Monai. Hay como 2 leyendas, pero nos vamos a fijar en una en la que habla de que Monai está, digamos, pastoreando, está con su ganado en el norte, por la parte de arriba de Arure, para cuando vayan a bajar es la zona donde está ahora donde está la collinera que nunca ha sido abierta, digamos la granja de cerdo de Collino, que lo van a ver pasando el cementerio, van a verlo ahí enfrente. Por la parte de arriba hay una especie de tierra más blanquecina. Ahí se cuenta la leyenda de que Monai se encontraba ahí con un ganado de cabra, y que al atardecer aparece una figura, digamos, como una especie de simio, una especie animalesca, que, digamos, se le dirige en términos
en términos a Monay diciéndole que tiene que darle una cabra para, digamos, para una especie de tributo para que aquel animal, para poder dejar a Monay tranquilo. Monay no hace caso, recoge su ganado, pero el otro día vuelve a este ser. Y este ser, digamos, intenta llevarse una cabra por la fuerza. Monay intenta defenderse, empiezan a pelear, a luchar, a revolcarse en el suelo. Y era una especie de animal muy fuerte, hasta que en el momento el animal le dice que es el diablo. Muy cerca por ahí está la cañada de Jorge. Jorge en La Gomera se le llama al diablo, de ahí Jorge deriva la palabra Iruán. Bueno, pues en ese momento, cuando intenta arrastrárselo, digamos, Monay lo que hace es pide auxilio divino y el sol amanece mucho antes, y por lo cual aquel ser se tiene que ir, un ser de la oscuridad, y se tiene que ir hacia el infierno. Aquel ser, el diablo en este caso, construye mucho más abajo, en la zona de Argaga, hay un sitio que se llama el Catre del Diablo, y por lo visto allí dormía, reposaba, esperando a que Monay se despistara para poder cobrarle la cabra, no, en este caso cobrar su alma. Como les digo, hay varias leyendas que nos hablan a nosotros sobre el tema de los jirguanes. En otro lugar, es en el Lomo del Dinero. Cuando subimos en la carretera La Palmita, siempre hay un topónimo que cuando voy trabajando siempre hay gente que me lo pregunta, por ejemplo, la atención, que se le llama el Lomo del Dinero. Y una de las teorías, me acuerdo, y esto tengo que agradecérselo al gran Tanagua Hernández, pues me hablaba, cerca de allí está Meriga. Meriga era un bosque mágico, un bosque donde la gente recogía, digamos, una especie de madera con la que hacer cunas para proteger a los niños no bautizados. Y esto sabe muy bien el amigo José Gregorio González, porque protegía a los niños no bautizados de las brujas vampiras, brujas que necesitaban beberse la sangre de niños pequeños para mantener su fuerza y energía. Cerca, por arriba, se encontraría el Lomo del Dinero. Como me contó una vez el amigo Tanagua, muy posiblemente en esos primeros años de la conquista, digamos, los gomeros, en un momento dado, al no tener, un vocabulario más extenso, el adjetivo que utilizaron, que para decir que aquello era importante, que para ellos aquello era muy, muy importante y sagrado, pues dijeron lo que era en aquel momento importante para un europeo del siglo XV, que era el dinero. Por eso llamaron aquello lomo del dinero. Es que justo enfrente del lomo del dinero se encuentra allí el lomo de las cabezas de perro. Y en eso según cuentan hay historias de gente de La Palmita, de Las Rosas, cuando utilizan ese camino, porque es un camino que lleva directo hacia Valle Hermoso, pues en la espesura del monte, en el atardecer, o en esos momentos en penumbra, aparecían pues un perro o cabezas de perro flotando allí. Perros como advirtiendo como una especie de advertencia de que tú estás entrando en un lugar sagrado. Por eso les comento que los jirguanes, ¿vale? Tienen esa connotación de protectores. También los existen en La Palma, y en La Palma también hay muchos testimonios sobre este tema. Me hicieron una pregunta y me preguntaron si ellos, ¿vale? Digamos, estos son los carneros de Tigaday que aparecen aparecen el lunes de carnaval. Y sabes que se van saliendo y te tiznan la cara, o sea, tienen betún o carbón y te pintan la cara. Sí, yo creo que no, y hay mucha gente que opina que muy posiblemente sean pues traídos desde algún lugar de la península, y tiene que ver con las luporcales, con las fiestas, esas fiestas hacia el dios Marte, ¿vale? En el que los
ante los sacerdotes de Júpiter Capitolino, del templo de Júpiter, se vestían de lobos, ¿vale? Y salían para, purificar los pecados a base de latigazos, ¿no? Yo creo que está así. Pero es verdad que hay otros lugares, como les comentaba, el tema de los ogros. En el norte de África, volvemos otra vez a la antropología francesa, nos hablan sobre los casos de los ogros y ogresas, de cómo mantenían, simbiosis con los humanos. Se quedaban en las casas, cuidaban a veces los rebaños, se les tenían que entregar comida, si no podían, los ogros podían pasar de ser gente, chaki, a convertirse en un verdadero problema y, siempre ese hecho del tributo. Hay quien habla, por ejemplo, porque se parece mucho a este ser que tengo aquí, ¿vale? Que es el Besajaún, que es el señor de los bosques en Euskadi, y también hay otro Besajo en los bosques pirenaicos de Aragón, o el Busugu en la zona de Asturias. Y esto hay quien habla, algunos, y hablo a lo mejor de este tema de la memoria colectiva, ¿vale? Hablan de que muy posiblemente a lo mejor, o sea, todo lo que son nuestros mitos, como les vuelvo a aparecer, aparece siempre en el arco entre los 10.000 y los 12.000 años. Mitos como, por ejemplo, el diluvio universal, la arca de Noé, etc., son de esas épocas, aunque se cree que son muchísimo más antiguas y que fueron recogidas en aquella época, en escritura. Todo ese tema de leyendas, que muy posiblemente se pudo haber recogido en aquella época, pueden haber también haciendo referencias a que los humanos, en algún momento de nuestra epopeya, pudimos encontrarnos ya como seres humanos, como Homo sapiens, con los últimos vestigios de los neandertales. Y que en un momento dado, pues en tiempos mucho más recientes de lo que, la historia nos puede comentar, núcleos, perdidos de neandertales pudieron haberse encontrado con estos humanos. De ahí mitos como, por ejemplo, el mito de los gigantes o todo este tipo de protectores o de hombres de los bosques, una especie como de yeti. Aquí en Canarias, Gomera, en Tenerife, pues tenemos este caso de términos de serie de ciertos humanoides que se van encontrando, ¿no? Seres antropomorfos en los caminos o en los montes. Bien, ¿les va gustando? Bueno, aprovecho para volver, para todos aquellos que se han puesto, de volver a comentarles los libros de esta semana, ¿vale? Los monstruos, ¿vale? Del amigo Gustavo Sánchez, ¿vale? Encantamientos, ánimas y planetas, de Joaquín Carrera, el gran libro de la criptozoología, David Helen, Gustavo Sánchez y José Gregorio González, y Canarias Ocultas, donde también hablamos también de muchos de estos animales, en el que un servidor les habla del siguiente personaje. Como les comentaba el tema de los ogros. Había veces que había que mantenerle. ¿Creían que en La Gomera no teníamos historias de ogros o de especie de licántropos, de hombres lobos? Sí, tenemos uno. Banco por encima de la Vizcaína. Cuando empiezas el camino desde el cercado hacia Gran Rey, va, caminando, ahí hay una cueva que se llama la Cueva del Comegente. Aquí vuelvo a hablar otra vez del gran trabajo que hizo José Pereira López, que hizo una obra monumental. La obra fue tanta que no se pudo editar en papel, sino tuvo que hacerse en un CD-ROM, porque daba para 25 tomos. Una enciclopedia solo con topónimos Homero. Para mí es una mina, o sea, simplemente es porque tiras, ya digamos, una especie de captación, ya es tirar el hilo. Pues bueno, pues el Comegente vivía allí y supuestamente el Comegente había que darle de comer. había que ponerle muy parecido a Aranfaibo, pero en este caso él no era intermediador. Esto era para que te dejara tranquilo. Tú le dejabas comida, él comía, invernaba, hacía sus cosas, pero no molestaba al ser humano. El gran problema era cuando no se le daba de comer. Y ahí él tenía que alimentarse. Y tenía predilección por la carne humana. Sí, así como tal cual. Así que un día, una amiga, una chica llamada Marimán,
ella, digamos, subía a su casa. Había trabajado, subía para poder bajar por el camino hacia Ballena del Rey, según cuenta la leyenda. Digamos que el comegente la había estado siguiendo, tenía hambre. Así que, digamos que en un recodo del camino, la espera, la sella, se abalanza y la presa se la lleva hacia la cueva. Cuando llega allí, se ve a un montón de gente, digamos a mucha gente que está metida en aquella cueva. Mariamán se queda asustado y digamos que el comegente también iba a hacer un confinamiento y había, en vez de haber comprado papel higiénico, como ha hecho alguna gente por ahí, en plan a lo bestia, lo que estaba haciendo era almacenando gente dentro de la cueva. De ahí lo del comegente. Se decía que cuando no se oía el cantar de las ranas, era que el comegente tenía hambre y había capturado mucha gente, porque era con lo que les daba de comer a los capturados, les daba de comer a ranas para que se mantuvieran con vida y el poder comérselo. Pero no esperó nunca a la astucia de Mariamán, y Mariamán lo que hizo se escapó. Fue corriendo, huye hacia el pueblo, comenta que está siendo prisionera, les dice más o menos lo que hay, quiénes están ahí en la cueva, y la gente se arma de valor, sube a dar caza al comegente. El comegente huye y en una zona que ya está próxima, saliendo del cercado, ya casi antes de llegar al colegio de Mocadá, si se dan cuenta, cuando vayan a la carretera hay una gran mancha rojizo de color marrón, de color canelo, ¿vale? Que te dice que ahí es donde le dieron muerte al comegente y dejaron a los despojos para que los guirres y los cuervos hicieran cuenta del comegente. El comegente también es otra de esas leyendas de ogros que tenemos aquí en la isla de La Gomera. Eso se lo debemos a José Pereira López, que él lo recogió. Para mí, espero que les guste, así que un día cuando quieran ver, pues tienen ustedes una especie de ogro, de licántropo, de hombre lobo, de hombre perro, que se convertía en una especie de animal y que se comía a la gente. ¿Les está gustando? ¿Sí? ¿No? Bien, esta última, así que voy a aligerar un poquito. El otro gran ser mitológico que tenemos por Canarias es el famoso kraken, ¿vale? Es una palabra de vikinga, una palabra nórdica. Por cierto, el amigo Carlos Canario el otro día me comentaba más de 240 palabras nórdicas en el castellano, todas derivadas hacia el mundo náutico, babor, estribor, por esto son nórdicas. Bueno, pues le comento, pues otra palabra sería el kraken, ¿no? El kraken viene a ser como, para aquellos que sepan que haya estudiado alemán, viene un poco como de kraken, ¿no? De enfermedad. Bueno, pues digamos que habla así como animal enfermo. Vamos a poner así, o sea que no tiene absolutamente nada de nombre kraken, ¿no? de animal bestial. ¿Por qué les comento lo del kraken? Bien, les comento lo del kraken porque una de las mayores cantidades de avistamientos que ha habido sobre el kraken, hablo del calamar gigante, ha sido en aguas canarias. Y sobre todo un suceso, no les puedo ver, pero si estuviéramos en una ruta, les preguntaría, ¿quién de aquí ha leído el libro de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino? ¿No? Y les comentaría, pues eso está basado, aquí lo van a ver, está basado, este es la pintura original, el dibujo original, para explicar aquel encuentro entre el buque Alecton en el año 1861 con un calamar gigante. El calamar, lo vieron, intentaron pescarlo. Para aquellos que piensen que un calamar de 13 metros tiene que dar para dar potas en salsa, pues vaya usted a saber, a toda la romería de por ejemplo, decirle que no, que la cantidad de amoníaco es tanta que sería
imposible comérnoslo sin que no nos enfermara. Una pena. Si se hubiera podido comer, creo que ya hubiéramos sabido ya del calamar gigante hacía mucho tiempo. Bueno, pues se cree que habita este bicho de 13 metros, que se las tiene tiesas con los cachalotes, casi no me sale la palabra, se las tiene tiesas aquí en aguas Canarias, sobre todo entre La Gomera y Tenerife. En ese, digamos, hay casi 3.000 metros de profundidad, bueno, pues casi la misma altura desde los Cristianos al Pico Teide, pues casi hay en profundidad hacia abajo. Bueno, pues dicen que en esos abismos vive el kraken, el calamar gigante. Ha sido avistado en muchas de las ocasiones y y como les comentaba, la primera, la primera vez constancia que se la tenemos a un obispo noruego, a Pontodian, que habla en el año 1752. Digamos, el que le pone el nombre de Kraken, ¿vale? Porque, encuentran a un mundo, pues en los extractores ya de la muerte, en esa superficie lo recogen, ¿vale? Y hacen una especie de estudios y hablan de eso. Pues bueno, pues para que lo sepan, el encuentro más conocido y famoso de todos los tiempos, ¿vale? Tuvo aquí lugar en Canarias, al noreste de la costa de Anaga, donde el Alecton, pues tuvo un encuentro. Pero bueno, fue el único, ya que otro navío francés, ha habido más, pero les redacto en aquel momento, cuando se llega a tierra y se cuenta que se han encontrado un calamar gigante, se enseña pues los restos que quedan, tentáculos y eso, pues un francés ilustre que vivía en aquel momento en Santa Cruz de Tenerife se acerca hacia el puerto, entrevista a sus compatriotas y manda una carta hacia la Collège Royal en París, donde informa de este suceso. Esa carta la escribe un señor llamado Sabino Berthelot, que a los canarios pues no nos resulta conocido, a este antropólogo francés que estudió bastante sobre la cultura de los antiguos canarios. Bueno, pues aquella carta le llega a un joven escritor francés que se acercaba mucho a las reuniones de aquella sociedad científica para saber qué diantres se estaba moviendo por el mundo. Y allí escucha la carta de este antropólogo, Sabino Berthelot, al cual, aquel vuelve a releer y años más tarde lo añadiría a una de sus novelas. Hablo de Julio Verne, que por cierto estuvo en Santa Cruz de Tenerife, si mal no recuerdo, creo que en 2 ocasiones. Bueno, pues el comandante Boyor, que era el comandante del Alecton, decía que era espantoso, de un color rojo ladrillo, viscoso e informe, de aspecto repulsivo y terrible. Entonces, también dijeron que tenía 8 brazos y un gran pico. Cuando lo están subiendo, la cuerda se rompe y el kraken se fuma con la cola del monstruo, que pesa 20 kilogramos se recupera. Lo que se recupera es, la gran cola. Bueno, pues el kraken, ese gran ser mitológico, el pulpo, el calamar, habita en las Islas Canarias. Y ya para ir despidiéndome, les voy a hablar sobre esto que tengo por aquí, ¿vale? La sirena. ¿Hay sirenas en Canarias? Sirenas no lo sé, pero sí sirenos, ¿vale? Sí tritones, sí mitad hombres, mitad pescado. Hay algunos casos pescadores en La Palma, sobre todo pescadores de Tazacorte, cuentan que en Los Ricos, en Los Beriles, ven una especie de hombre zambullirse en el agua y volver a salir y lo pierden de vista. Y el caso más importante pues lo cuenta Torriani, en el que
en un capítulo que llama Hombre Marino, ¿vale? En el año 1592. Dice Torriani, tal cual. En la isla de Canarias, en este caso Gran Canaria, en su costa este, ciertos pescadores vieron años pasados a un hombre marino, debajo del agua, sentado en la entrada de una cueva. Decía que no tenía diferencia con nosotros más que en los pies y en las manos, que eran de aleta de pez. En Lanzarote, a la parte de poniente, también se ha visto otras veces otro hombre marino parecido, saliendo del mar para sentarse al sol encima de una piedra alta. Estaba totalmente cubierto de las bellísimas escamas blancas, encarnadas y azules, con los pelos y la barba larga. Las manos y los pies tenían forma de aleta de pez. Por lo que vieron pensaban que debajo de las aletas tenía manos como las nuestras y pies, pero sin ellos es de crecer no hubiera, sin ellos he de creer no hubiera podido caminar con tanta agilidad. Bueno, pues también en Canarias, como vemos Torrianes, hay varias leyendas que nos hablan sobre animales como las sirenas o en este caso los tritones. Y el último, ¿vale? El último bonus track que les voy a hablar es sobre los dragones. Los dragones, sobre todo, vienen por la época mitológica. Como saben, el Hércules no es como la historia de Disney nos cuenta. Hércules fue rey de Hispania y cometió, pues digamos, uno de los mayores pecados. Se vuelve loco y acaba con la vida de su mujer y de sus hijos. Mal currículum para un semidios al cual, digamos, gran parte del Olimpo le pide un castigo ejemplar. Era hijo de Zeus y Zeus, digamos, entiende que, digamos, alude lo de la enajenación mental y le dice a Hércules que para entrar en el Olimpo necesita hacer 12 pruebas que sobre todo expíen lo que acababa de hacer. Una de las pruebas, si mal no recuerdo que era la número 11, había que ir al Jardín de las Hespérides, unas 7 islas que se encuentran más allá de las Torres de Hércules, por lo tanto de Hércules que separa, digamos, África de Europa, de ahí que estén de ahí, al igual que fue rey, como digo, en Hispania, digamos, pues se encuentra las Torres de Hércules en el escudo de Andalucía, pues tiene que ir más allá de los mares, más allá de las torres, hacia las 7 islas de Afortunada o de los Bienaventurados. En ella había un dragón que custodiaba las manzanas de oro, o que era el ajuar que Zeus había llevado a la boda con Hera. Lo que sabía que Hera, digamos, estaba tramando cualquier cosa y lo que quería Zeus era recuperar las manzanas. Así que manda a Hércules. Pero Hera había puesto allí a un dragón de 100 cabezas custodiando aquellas manzanas. Digamos que hay una especie de lucha, ¿vale? De batalla entre Hércules y el dragón Ladón, y en un momento dado, digamos que cada vez que cortaban la cabeza crecían 2 más, Hércules estaba ya desesperado, se la estaba teniendo ya viéndose que estaban las últimas, hace una artimaña para que el dragón, digamos, alzara el vuelo. En ese momento que alza el vuelo, con una flecha, un arco y una flecha, lanza una flecha y le da por debajo del costado, atravesando el corazón. Las gotas de sangre van cayendo en la tierra, ¿vale? Van cayendo gota a gota en la tierra y van creciendo los hijos del dragón Lagón. Y crecen, pero en vez de crecer como animales, crecen en forma de árbol o de planta, que es la Dracos draconeris, que tiene la corteza, que es la piel de un dragón, con las 100 cabezas, los 100 penachos, las 100 cabezas del dragón. Sé que los dragos son, digamos, hijos mitológicos del dragón Lagón, así que tenemos otra especie, en este caso, no planta, pero digamos que sería un animal, ¿no? Ese dragón. Los dragones que podían ser muy confundidos en aquellos momentos con la Galotia Goliath, que en aquella época tenían que haber tenido un tamaño considerable. Ya en épocas en las que llegan los primeros, digamos, pobladores a Canarias, pues se le calcula que tenían entre cola al pico
pues tenían entre 1,5 metros de longitud, o sea, era un bicho bastante considerable. A lo mejor esos dragones podían haber habitado ahí y dar a lo mejor, digamos, dar la teoría de que aquí se encontraba el famoso dragón Ladón. Bueno, pues cuando vean a los dragos, sepan que viene el nombre, viene por ahí, vienen por la mitología griega de Hércules que mata al dragón Ladón. Las casuchas papales en la Edad Media, los dragos fueron casi exterminados para sacar su tinta. Su savia es de color transparente, pero cuando toca el aire se convierte en color rojizo, por eso se cree que era sangre. Y piensen una cosa, en la mitología, al igual que muchos reyes mitológicos o reyes, por ejemplo, dragones, templaban, o los reyes persas, por ejemplo, en los sasánidas, templaban las espadas de los reyes en sangre de león para darle, digamos, un poder, digamos, extraterrenal. En los emperadores de Roma tenían, ¿vale? Aparte, uno de los tintes que utilizaban era el drago, la Draconeris, que venía del norte de África, supongo que aquí también en Canarias, y los papas. También era para, digamos, para tener la sangre del dragón. Recuerden que en el catolicismo o en la mitología, o digamos en la simbología cristiana, el dragón representaría al diablo, como una especie de vencimiento hacia el dragón. Era como, digamos, como para reforzar, digamos, un poco de manera mucho más esotérica las ideas conceptuales de espada en sangre de dragón y en sangre de león y, digamos, el poder con la sangre de un dragón. Bueno, yo espero que no les haya sido muy lioso lo que les he contado. Ya les dije que intentaría resumir en una hora, pues contar 4 historias. No quería extenderme mucho, contarles más o menos un poquito sobre algunos animales mitológicos de Canarias. Sé que se me habrán quedado más, no sé, supongo que a muchos les habrá sabido a poco, otros no sé, pero lo que sí le quiero comentar, Elena González me dice que sí, lo del drago simplemente era la sangre, o sea, cuando tú bañabas una tela en sangre, digamos, le estabas dando una propiedad mágica a esa vestimenta, ¿vale? Y era el hecho de los dragones. Piensen en una cosa, los dragones, en muchos de los escudos heráldicos de las casas reales, de hecho, el dragón es el animal mitológico, y el león. El león y el dragón son animales mitológicos de las casas reales en España. De hecho, la heráldica lo tienen ustedes ahí. Los británicos también tienen un dragón. Y algunos más por ahí. Los chinos, o sea, simplemente los dragones pues tenían ese carácter, ¿vale? De seres de sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como tú bañabas la sangre, digamos, sumergida en la sangre de un dragón, estabas adquiriendo ciertos poderes mágicos. ¿Vale? Así que yo no sé, espero que les haya gustado. El próximo sábado intentaré estar por aquí. Intentaré a lo mejor hacer una corta el miércoles. Y espero que les haya gustado. Enorme. Para mí es un placer, se lo digo sinceramente, en este confinamiento pues estar buscando información, intentar resumir a lo mejor que puedo. Espero que no me haya perdido mucho. Es verdad que me gusta mucho más hacerlo ir explicando imágenes, me gusta muchísimo más, pero la semana pasada creo que fue un verdadero desastre y lo intentaré corregir, ¿vale? Así que nada, espero que les haya gustado.